esta noche quisiera hablar acerca y bajo el tema, voltea a tu vecino y dile, no te bajes de la barca. Dile, no te bajes de la barca, dile a tu vecino. Dios me ha hablado muchas veces acá y en esta noche quiero tocar un tema bastante diferente y vaya conmigo rapidito al libro de Mateo 14, 22. Mateo 14, 22. Mateo 14, 22. El tiempo ha avanzado, pero le prometo que a las 11 estaremos afuera, primeramente Dios. Gracias por eso, amén. Uno solo. Amén. Sé que mañana van a la escuela algunos, pero algunos van a su casa a ver televisión, así es que mejor estar en la casa del Señor, ¿cierto? Algo otros todavía ahí estamos, decimos estamos de vacaciones, pero qué bueno. Mateo, ¿está en Mateo ahí? Yo no, Mateo 14. Me pone nervioso usted. Mateo 14, 22. Qué bueno tenerle acá. Mateo 14, 22. ¿Está conmigo ahí? Amén. Así que en esta noche, si no trajo Biblia y si es cristiano, cómprese una. Amén. Si no, allá hay unas Biblias también puede. Y si no, acérquesele a aquel que no trajo su Biblia si se le olvidó. Y si no, bájela ahí en su teléfono inteligente que usted tiene. Pero yo sé que ya van a salir los teléfonos donde para el calor dice que le va a puchar un botón uno y saldrá una piscina. Lo compramos, decimos. ¿Cuánta gente, amados, cambiando una plática por la otra? ¿Cuánta gente hace línea por un teléfono cuando salen, no? Se desvelan horas. Qué bueno es eso. Y yo le insto a que hagamos eso por aquel que nos bendice todos los días de nuestra vida, que ese es Jesús. Ojalá, yo anhelo en mi corazón, y eso es un deseo fuerte, ferviente, que algún día el lugar, ya sea este lugar donde Dios nos lleve, vea gente haciendo líneas por entrar a la casa del Señor. Iglesias como Los Ángeles, Dante Gebel, Guatemala, donde sea, Honduras deben de ser, donde gente hace filas por entrar a la casa del Señor. Ojalá, creemos en Dios que lo veremos. Amén. Dice la Biblia, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Quién los hizo entrar? Jesús. E ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, diga conmigo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Diga conmigo, miedo. Y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Diga conmigo, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Después voy a ir a otra lectura bíblica. La Biblia nos enseña en esta noche un pasaje de los cuales creo que es uno de los más conocidos, donde muchísimos predicadores de la palabra hemos sacado muchos mensajes. Se cree que de un versículo a diario se predican 5,000 mensajes. De un solo versículo se pueden predicar 5,000 mensajes.
Y nosotros tenemos a la luz de la palabra en esta noche una de las escrituras maravillosas en la palabra del Señor. Y la Biblia nos enseña versos antes, que después, minutos antes de Jesús hacer milagros de provisión y de enseñarle a los discípulos a tener compasión. Diga conmigo, compasión. Jesús tuvo compasión por una multitud en las cuales dio de comer, que es lo que hace falta en este tiempo. Escuchábamos la enseñanza el lunes de Uziel que decía, hace falta en este tiempo que nosotros tengamos la compasión y seamos hombres apasionados. ¿Está conmigo acá? Tenemos que ser gente apasionada por las almas, por aquel que, y si usted no va por lo menos en oración, puede entrar en un momento de intercesión por las almas. Entonces la Biblia nos narra este versículo y vemos que Jesús, luego de enseñarles lo que es compasión, Jesús les dijo, amén, que misericordia quiero y no sacrificio en un momento. Vemos que Jesús, voy rápido, era más maestro que predicador, porque Jesús enseñaba más que predicar. Son dos cosas muy diferentes, predicar y enseñar, aunque es la misma palabra, pero en la enseñanza la gente pregunta, tocamos tópicos, agarramos versículos de la Biblia, desglosamos junto con usted, como los lunes, ¿verdad? Que se le pregunta acá un poco, son enseñanzas. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, porque a la iglesia le dicen tiempo de enseñanza. La gente dice, no, yo ya lo sé todo, y por eso es que no sabemos muchas veces mucho. ¿Se imagina si así nos hubiéramos quedado allá en nuestros países, cuando nuestros papás nos mandan a estudiar, ¿va? Y nos dicen, vaya a estudiar a la primaria? No, papá, ya me lo sé. Les digo que aquí anduviéramos nosotros con el dedo pidiendo la hamburguesa, sin saber leer. Pero tuvimos nuestro tiempo de enseñanza. Diga conmigo, es bueno enseñar, pero más bueno es aprender. Sí, Señor, ¿está conmigo acá? Entonces Jesús era un maestro más que predicador. Y después de darle comer a una multitud, dice la Biblia que despedida a la multitud, hizo él mismo entrar a sus discípulos en la barca. Aunque era una idea, amado, en este tiempo yo sé que si estoy con los muchachos y les digo váyanse y me dejan, bueno, quizás algunos se van y me dejaran, ¿va? Pero si yo estuviera en algún momento predicando y hay una gran multitud de los cuales no conocemos, si yo anduviera mi ejército de escuderos, si yo les digo váyanse, yo sé que muchos yo me quedo un poco asombrado. ¿Por qué Pedro en este momento no le dijo nada a Jesús, va? O me imagino que sí, porque él dice que los hizo entrar. Me imagino que les dijo váyanse al otro lado, y Pedro, no, Señor, no te dejaremos solo. Era bueno Pedro en eso. Pero dice la Biblia que Jesús en este momento, él los hace entrar y Jesús se queda solo con las masas. Diga conmigo, obedecer es bueno. Entonces la Biblia dice que los hizo Jesús entrar a sus discípulos en una barca. Diga conmigo, era la voluntad de Jesús que ellos subieran en la barca. Era la voluntad de Jesús que ellos subieran en la barca. Y la Biblia narra esto. Espéreme a dónde quiero llegar, porque voy a darle una connotación diferente a esta enseñanza que el Señor me ministraba. Y la Biblia enseña esto, que a la mitad del camino comienza a levantarse una gran tormenta. Y esto no es raro, que se levanta una gran tormenta en el mar de Galilea. Porque déjeme decirle que el mar de Galilea está cubierto por montañas, y el mar de Galilea tiene nada más que una sola entrada, donde por ahí entra el viento, y en medio del mar se levantan y se encierran fuertes vientos. Los discípulos, me imagino que estaban acostumbrados a esto. Pero lo interesante de esto es, donde quiero empezar a marcar algo en su vida. Y lo interesante de esto, que la Biblia dice que la tormenta se levanta cuando ellos estaban en medio del mar.
si la tormenta se hubiera levantado cuando ellos tomaron la barca y empezaron a remar rapidito ellos, ¿cierto o no? Hubieran salido a la orilla y se hubieran detenido, ¿sí o no? Y si la tormenta se hubiera levantado cuando ellos iban ya por cruzar, ellos hubieran nadado y rapidito hubieran llegado nuevamente a su destino. ¿Está conmigo acá? ¿Está conmigo acá de veras? ¿Qué es lo que quiero decirle en esta noche? Que cuando estás en el lugar indicado, en el lugar que Dios te ha dicho que vayas y Él mismo te ha marcado, entonces cuando estás muchas veces en medio de lo que Dios te ha prometido, tenlo por seguro que se levantarán tormentas. Tenlo por seguro que se levantarán fuertes vientos. Cuando estás en el lugar de la limitación, al lugar de la abundancia, cuando estás a mitad de recibir su milagro, es donde aparece la tormenta. Cuando estás en el lugar de la limitación, ya para llegar, yo creo que no vino en esta noche. Cuando estás en el lugar de la tormenta, yo creo que usted la está pasando nice, pero hay gente que está en este momento quizás en medio de su tormenta, aleluya, y ya para llegar al otro lado, muchas veces aquí es donde muchos no entendemos y decimos qué es lo que está pasando. Es aquí donde muchos empiezan a retroceder. Es aquí donde dice la Biblia que muchos empiezan a retirarse cuando están a la mitad del camino. Y Jesús dice: despedida la multitud, subió al monte a orar. Y como eso de la cuarta vigilia, está hablando más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana. Bonito tiempo, ¿sí o no? Para que los discípulos fueran navegando a medio mar. Y dice la Biblia que Jesús comienza a caminar por las aguas y los discípulos están a medio mar siendo azotados por un fuerte viento, donde la Biblia dice que el mismo viento les era contrario y las olas estaban a punto ya de tirar la barca. Pero Cristo ahora viene caminando sobre aquello que está azotando a los discípulos, aleluya. Cristo viene caminando sobre aquello que está atemorizando a los discípulos. Voltéate a alguien y dile: aunque el viento se te haya levantado, Cristo viene caminando por encima de tu problema. Cristo viene caminando por encima de tu situación. Cristo viene caminando por encima. Ay. Alguien que lo adore en esta noche, no sé usted, pero yo me alegro porque aunque esté siendo azotado por los fuertes vientos, tengo a uno que no va por debajo, sino que va por encima del problema. Amén. Dice la Biblia: el viento les era contrario. Y siempre que te dispones a hacer la voluntad de Dios, se van a levantar vientos contrarios, ¿sí o no? Siempre que uno se dispone a hacer la voluntad de Dios, aleluya, siempre se van a levantar vientos contrarios. Voy a marcar unas 4 cosas. ¿Cómo es que yo sé, pastor, que puedo estar en la voluntad de Dios? Bueno, número 1, puede ser que si estás en la voluntad de Dios es porque se van a levantar vientos contrarios. Acá conmigo. Y esto tenemos que, voy a enseñar 4 cosas porque tampoco no podemos decir que siempre va, porque si estás pasando ya la prueba y ya la estás pasando bien tranquilo, ya pasaste esos vientos contrarios, amén. Si estás en la mitad de tu prueba, se va a levantar el viento. Pero la verdad, si no, con mucho respeto digo esto, pero la verdad, si te la estás pasando bien nice, quizás sin sentido, sin rumbo, sin dirección, sin hacer un poco la voluntad de Dios, por lo menos congregarnos los días de servicio,
servicio, si no estás ni orando, si no estás ni leyendo la Biblia, si ahí estás medio guachi guachi con un pie adentro y otro afuera y se levanta ahí un viento, es porque también Dios te está hablando que endereces tu camino para que no te hundas. Amén. ¿Alguien está acá? Amén. Pero yo en esta noche me preguntaría, y pregúntate en tu vida, cuando todo está bien nice y nada y todo está tranquilo, pregúntate: Señor, ¿estaré haciendo tu voluntad? Amén. O si ya la estás pasando, gloria a Dios. Amén. Pero siempre que haces la voluntad de Dios, se van a levantar vientos contrarios. Amén. ¿Está conmigo acá? De repente pasa esto, ¿sí o no? Cuando Dios ha dado una palabra y dice: te voy a prosperar, de repente empiezas a ver que tu vida financiera empieza a bajar. Amén. Cuando empiezas a ver y Dios te dice: te voy a prosperar, y quizás de un día para otro ves una grúa parqueada ahí recogiendo el carro porque no hay para el pago, o de repente vemos ahí que la casa quizás se está perdiendo, o no hay dinero para pagar el apartamento, y es algo ahí donde empiezas a decir: ¿qué pasó con la palabra que me dio? No, lo que pasa es que los vientos te están siendo contrarios. Dios no ha mentido, Dios no se ha equivocado, pero Dios empieza a probar el corazón de sus hijos. A Israel le dijo: aleluya, te pasé por el desierto para probar que había en tu corazón, porque muchas veces, amén, cuando todo es fiesta, cuando todo es bulla, cuando todo es tranquilo, oh no, qué bueno es, Señor, te damos gloria. Pero cuando se levantan esos vientos contrarios, ahí sí ya no hay muchos amenes. No sé si está conmigo acá. Mire, cuando yo me iba a bautizar, éramos 16 personas que estábamos hace muy pocos años, porque apenas ando en mis 32, amén, y no paso de ahí. Pero me acuerdo cuando nos íbamos a bautizar, habíamos varios que nos íbamos a bautizar, amados, y me acuerdo que casi éramos como 16 más o menos que nos íbamos a bautizar en ese tiempo, y todos recibimos nuestras clases. Pero los que aquí han estado en iglesia ya de más años, como la hermana Suyapa, son ancianos, ellos saben que a veces uno prepara gente para bautizarse y la semana antes de bautizarlo la gente se raja y dice: no, yo no me puedo bautizar. ¿Sabe por qué? Porque muchos les han enseñado y dicen: no, después que te bauticen, olvídate, vienen unas grandes pruebas. Yo no sé por qué hay gente todavía que da esos consejos, cuando la revelación más grande de Dios viene sobre nuestra vida cuando pasamos las aguas bautismales. ¿Qué es lo que recibimos ahí? Número 1, identidad de hijos. Número 2, aleluya, los cielos se abren, amén, para alguien. Y número 3, el Espíritu Santo desciende sobre usted. Entonces, ¿sí o no? Mucha gente cuando ya está a punto de bautizarlo se va. Gracias, Jesús. Entonces, cuando estamos a mitad, les dije, voy rápido, voy corriendo. Cuando estamos a mitad de nuestra prueba, cuando estamos a mitad de nuestra conquista, amén, se van a levantar tormentas, amén. Pero no te preocupes, amén. Pero dile a alguien: no te preocupes, porque Cristo viene caminando por encima de la tormenta, por encima del viento. ¿Alguien me está entendiendo? Yo siento ganas de predicar en esta noche, porque yo sé que Jesús viene caminando por encima de la tormenta y de los fuertes vientos de alguno en esta noche. ¿Está entendiendo? Entonces, los discípulos nunca habían visto caminar a nadie. Los discípulos habían visto cómo Jesús sanaba enfermos. Los discípulos habían visto cómo Jesús le daba vista al ciego. Los discípulos habían visto cómo los cojos eran sanados. Los discípulos habían visto cómo los endemoniados eran liberados. Aún los discípulos habían presenciado, amén, quizás la resurrección de Lázaro. Pero los discípulos no habían visto semejante cosa, que Jesús caminara sobre las aguas. Y la Biblia narra este hecho,
que cuando Jesús va caminando sobre las aguas, inmediatamente, ¿qué es lo que dicen los discípulos? Un fantasma. Y esto es interesante, que sucede muchas veces cuando nosotros estamos en nuestro caminar y vienen las tormentas, aleluya, y se levanta la prueba. Siempre van a haber aquellos que digas esa enfermedad. Siempre va a haber alguien que cuando le viene el momento, ¿por qué somos así muchas veces? Que viene el momento de la prueba y la enfermedad, y sabe que es lo primero que decimos: me voy a morir, voy a ir al doctor, aleluya. ¿Por qué no decir, aleluya, esa enfermedad no es de muerte, sino para que la gloria de Dios se glorifique? Amén, amén. Porque siempre vemos fantasmas, porque siempre vemos cuando perdemos un trabajo y miramos y decimos: ahí mi familia se va a morir de hambre, ¿cómo le voy a hacer para pagar la renta? Y empezamos a ver hasta que el dueño viene ya a cobrarnos la renta, y tal vez Dios tocando el corazón para hacer un milagro, pero empiezan a venir los fantasmas. Nos quedamos sin trabajo, decimos: perderé el carro, perderé mi casa, mis hijos aguantarán. Pero ¿por qué no decir: perdí el trabajo, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan? ¿Por qué? Porque Jesús viene caminando por encima de tu problema. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Aleluya. Cuando viene la tormenta, siempre miramos los errores de los demás. Siempre miramos los errores del pastor. Cuando vemos que la cosa va, y a veces miramos que la iglesia no funciona. ¿Qué haría el pastor? Que la iglesia está vacía, se quedó. Estos líderes, estos ancianos. Cuando miramos la tormenta, unos empiezan a bajarse de la barca. Pero dile en esta noche: no te bajes de la barca. ¿Qué pasaría? Y cuando viene la tormenta, y cuando en el hogar, muchas veces en el matrimonio, porque una vez me dijo un hermano, en ese tiempo, ya hace en el 1900, ayer, amén, me dijo alguien y me dijo: yo en mi casa nunca he tenido una discusión con mi pareja, jamás hemos tenido un momento de contradictoria. Y dije yo: wow, qué perfección en ese matrimonio, porque yo cuando a las 2 semanas ya no pasa nada, le he dicho algo que yo empiezo a pellizcar y tirarle patadas a Sara: ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Porque no hay ahí con qué discutir, amén. Pero no siempre no siempre, pero cuando vienen las tormentas en el matrimonio, te empiezas a recordar lo que tu pareja te hizo en el año 1938, que no has podido olvidar, en el 1900 ayer. Y cuando viene la tormenta empiezas a decir: ¿te acordás lo que me hiciste? Entonces, hello, porque no hemos olvidado, porque no hemos perdonado, porque pensamos que todo va a ser color de rosa. Pero en medio de tu problema, quizás en tu casa, con tus hijos, en tu matrimonio, quiero decirte que ahí viene Dios caminando. No sé si me está entendiendo. ¿Alguien me está comprendiendo en esta noche? ¿O lo estoy asustando? Le estoy gritando mucho. Cuando hay tormentas, cuando no hay tormentas es papi. Cuando hay tormentas, gordo, feo. Cuando no hay tormentas es mami. Cuando hay tormentas, esa vieja. Cuando a los hijos no se les da lo que quieren, viejo tacaño. Cuando hay todo, papi chulo. Van a haber tormentas en nuestra vida. ¿Está conmigo acá? Oh, sí, porque que no, no, yo no sé cómo usted le dice a mí. Yo a veces ya ni hay, yo como mi esposa, mi gordo, mi flaco no me dice, porque me estaría mintiendo, ¿no? Mi chaparrito ahí, mi guapo sí, eso sí no me lo deja de marcar ahí y ya. Pero cuando no hay tormentas, tenemos que ver, ¿qué está pasando acá? Pero si hay tormentas, también tienes que decir: Dios viene caminando por encima de mi problema. ¿Alguien está acá? ¿Alguien está entendiendo? Oh, aleluya. Porque muchas veces el negativo siempre ve el vaso medio lleno, pero el positivo siempre ve el vaso bastante lleno. Codea a tu vecino y dile: aunque no me veas, estoy llenito. Aunque sea de carnitas, pero estoy lleno. Y si no estoy lleno, Dios va a llenar mi copa y mi vaso en esta noche. ¿Alguien está acá entendiendo? Dile: ya no seas más negativo. ¿Alguien está acá?
Oh, aleluya. Y no he entrado al tema, Quiero decirle en esta noche que Dios me daba esta palabra. Y si no le molesta, quisiera darle, porque he predicado varias veces, pero en este contexto de lo que estoy hablando, de la tormenta que se levanta en la mitad del camino, voy a hablar en este contexto. Si me permite hacerle esta definición, ¿sí? Me permite alimentar un poco más su sabiduría en esta noche. Primer lugar, número uno, Pedro no creía en Jesús. No se aventó hacia lo loco. ¡Ay, yo me voy! Primer lugar, ¿qué dice la Biblia? Todos se asustaron, ¿sí o no? ¿Y qué dijeron? Acá conmigo. Lo leyó, se lo repito, usted lo está leyendo. Segundo, aun cuando Cristo se identifica con él, todavía Pedro no cree. ¿Por qué le aseguro esto? Porque Pedro le dice, ¿qué le dice Pedro? Sí. ¿Sí qué? Si eres tú. Porque Jesús dice que en el momento él se identificó, sí o no, y Jesús le dijo, no tengan miedo, soy. ¿Qué les dice? Ahí hay algo poderoso, después se lo va a sacar. Aún Pedro no cree. Y le dice Pedro, si eres tú, pruébamelo. ¿Sí o no? Si eres tú, pruébamelo haciéndome caminar sobre las aguas como tú caminas. Lo que da a entender que no creía que era Jesús. Y le hace un reto. Porque minutos antes pensaron que era un fantasma. Y le dice, si eres tú, no cree que es Jesús. ¿Por qué? Porque mucha gente no cree que Dios está cuando todo marcha mal. Mucha gente cree que Dios está solamente cuando el hijo se gradúa del colegio con buenas calificaciones y le dan una beca para ir a la universidad, pero mucha gente no cree, porque quizás acá usted no lo ve, pero hay lugares quizás donde sus hijos están siendo llevados. Mucha gente no cree cuando quizás la policía llega, arresta a un hijo por X cosas que ha cometido, porque no se ha portado quizás tan bien, y mucha gente no cree que Dios está ahí. Se cree cuando se gradúan con honores y todo esto, pero no creen cuando quizás están metidos en problemas y dicen, ¿qué he hecho yo? No, señores, yo te vengo a decir que aún Cristo está en toda circunstancia. Aunque tus hijos se hayan equivocado, Dios ahí está. Aunque los hijos hayan fallado, Dios también ahí está. Entonces Pedro no cree. Creemos muchas veces que Jesús solo está cuando llega el chequecito de la compañía y gritamos, pero no creemos, aleluya, cuando no hay para pagar el carro y decimos, ¿qué está pasando? Creemos que Jesús está cuando todo está bien y el matrimonio está bien, pero no creemos que Jesús está cuando hay problemas. Creemos muchas veces que Jesús está cuando hay una cuenta más o menos buena en el banco, pero no creemos cuando tú vas y metes la tarjeta y dice 00000 y uno dice que aparezca un 1000, que aparezca un 2 ahí, un 3 ahí, por lo menos que hagan 3000 ahí, y si no está decimos Dios no estuvo. Pero yo quiero decirte que sí, Dios ahí está también, cuando aún las cosas no marchan mal. Aleluya. ¿Me está escuchando acá? ¿Alguien está acá? Creemos, no sé si la vez pasada conté este testimonio de una mujer. Oí eso, un testimonio que contaba un pastor de una mujer que servía a Dios como pocas dentro de la iglesia y que diezmaba, oraba, ayunaba, se congregaba, servía en el área de los niños, en todo lo que la ponían. Esta mujer servía
Y de repente su mundo se le cae con una familia estable. Y de repente se da cuenta que su esposo lo engaña con las patas peludas, dijo el pastor Laínez. De repente se da cuenta que su esposo le engaña. Y entonces, ¿sabe lo que hizo esta mujer? Agarró la Biblia y la tiró y dijo: Dios no está conmigo, porque si Dios hubiera estado conmigo, hubiera protegido mi matrimonio. ¿Sabe lo que hizo esta mujer? Dicen que agarró la Biblia, la escondió y se fue a consultar a una bruja. Lo que más tarde sucedería, que todos los que antes la veían como una mujer de Dios, esta mujer se escondió creyendo que Dios no estaba, porque para ella solo Dios estaba cuando todo marchara bien. Pero cuando la aguja marchaba para abajo, ella dijo: no, aquí hay algo malo, Dios no ha estado conmigo. Y así hay mucha gente dentro de la iglesia. Cuando la aguja marcha bien, dicen: Dios está conmigo. Pero cuando empieza a marchar al revés, empiezan a renegar de todo lo que está pasando a su alrededor. Y unos empiezan a bajarse de la barca y empiezan a ir. Señores, en esta noche yo le vengo a decir que Jesús está en momentos buenos y en momentos malos, en escasez y en abundancia. ¿Alguien me está entendiendo acá? A lo que dicen que esta mujer se convirtió en una bruja y terminó loca en un manicomio. Señores, Jesús viene por encima de nuestro problema. Dios está cuando todo marcha bien y cuando todo marcha mal. A veces y vuelvo y lo repito nuevamente, nos enfermamos porque somos un cuerpo que nos enfermamos. No somos inmunes a no enfermarnos, pero nos enfermamos y decimos: ¿qué pasó? Jesús no está. Jesús ahí está también. Creemos entonces, y a veces llegamos, y a veces, ¿sabe cuando pasa eso? Llegamos a la iglesia con cara de aquel que ha prestado y no ha pagado. Y ahí estamos. Y ahí está aquel pastor chiquito, guapo, gordito, pero ahí está el pastor y está diciendo: Dios está contigo. Y ahí está, no creo. Y está Dios, y uno aquí: Dios está contigo, como en esta noche estoy, y algunos no están creyendo, pero Dios está contigo. Y está ahí: no creo, porque si Dios hubiera estado, mi matrimonio no se hubiera perdido. Dios ahí estuvo. No creo, porque si Dios hubiera estado conmigo, mi hijo quizás no se hubiera muerto, o no sé qué. Dios no está conmigo, porque si Dios hubiera estado conmigo, el carro no lo hubiera perdido, la llanta no se me hubiera ponchado. Imagínense. Y Dios haya estado con nosotros. El día de ayer, mi esposa es testigo, salimos a comer con mi mamá, que le cuento, en 3 semanas ni había podido salir con ella, para que vea que a veces si no lo visito, que ni tiempo tuve ni para mi mamá ni salir un rato. Qué ingrato el pastor. Y eso que no trabaja. Ahí la estuve viendo. Pero ayer mi mamá lloró, fíjese, no queríamos hacerla llorar. Sara y yo la pellizcamos por un brazo y yo el otro. y nos recordamos un poco. Mi mamá se puso a recordar acerca de su hijo, de mi hermano, que murió hace muchos años. Y dice que para ella fue difícil. Y si ella le dijo a Dios: ¿dónde estabas cuando mi hijo se estaba muriendo? 6 meses pasó mi hermano, los que conocen Guatemala, en el hospital Roosevelt de Guatemala. Pasó 6 meses ingresado mi hermano en el hospital, donde mi mamá decía: Señor, ¿qué está pasando? Porque a veces creemos que donde solo hay fiesta está Jesús. Jesús aparece en todo momento. Y mi viejita empezó a llorar, a recordar de ese momento, porque todavía cuando se acuerda de su hijo llora. Porque dicen que perder a un hermano es difícil, pero lo más difícil es perder a un hijo. Y el que ha perdido a un hijo, quizás no hay ninguno, ¿no? Dicen que algo difícil es perder a su pareja, que su pareja se muera. Dicen que eso es igual como perder a un hijo. ¿Se imagina? Porque somos una sola carne. Y mi mamá lloraba y decía, y le preguntaba a Dios: ¿dónde estuviste? Y dice que una noche ella le oró al Señor y le dijo: bueno, te lo llevaste, ahora mostrame dónde está. Y en la noche el Señor, podemos pedirle a Dios, y le mostró dónde mi hermano estaba, en un lugar tan bello. Y ella dice que le dijo: lo quiero ver, quiero hablar con él. Y ese personaje le dijo: donde él está, tú ya no puedes hablar con él. Pero ¿qué es lo que quiero marcar con esto? Lo que le estoy diciendo, que muchas veces creemos que Dios está solo cuando está bien, y cuando te enfermas y cuando hay problemas.
creemos muchas veces que Dios no está. Yo quiero dejarle en esta noche bien marcado que Dios está. Y a veces predicamos y le decimos: no, hermano, crea que Dios está con usted. La Biblia dice que estaban atemorizados. Y sabe que aquí hay algo impactante que nosotros, algo que podemos enseñarle para los hijos de Jeroboam, para los testigos de Jehová, los testigos de Jeroboam. Y aquí podemos algo enseñarles a ellos cuando a usted se le aparezca. Y sabe lo primero que hace Jesús cuando los discípulos, dile a tu hermano, el pastor está hablando contigo. Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya. Y él, ¿qué le dijo? Yo soy. ¿Y sabe cómo se le revela? Como Dios se le reveló a Moisés en la zarza. ¿Se acuerda cuando Moisés, dice la Biblia, que ve la zarza ardiendo? Y Moisés va y ve eso que estaba aconteciendo. Y la Biblia dice que Moisés sube. Y la Biblia dice que cuando llega Moisés allá y Dios le habla a Moisés por medio de la zarza y le dice que él es el libertador, que vaya y va a libertar a su pueblo. Moisés le dice: hey, Jesús, y le dice Moisés: ¿y en qué nombre voy a ir? Y sabe lo que... Y yo me imagino que dejó a Dios en este momento, porque sabe que y Dios empieza a decir amén. Y Dios empieza a decir: bueno, y este muchachito me viene a decir a mí que en qué nombre va a ir, porque Dios no tiene nombre, no tiene principio, no tiene fin. Hasta ese momento nadie le había hecho esa pregunta. Y Dios empieza a decir: ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob me preguntaron en qué nombre. Abraham solo le dijo: sal de tu tierra y tu parentela a lugares que yo te voy a mostrar. Pero Moisés llega y le dice: ¿en qué nombre voy a ir? Y en ese momento no es que Dios no se acordaba, pero lo deja en shock y dice: bueno, ¿qué nombre le voy a dar? Y Dios le dice a Moisés: ve y dile a mi pueblo, y dile, cuando alguien te pregunta en qué nombre vienes, diles que yo soy el que te quiere sacar de la esclavitud. Y yo soy, le empezó a decir, el que te bendice. Yo soy el que te bendijo y yo soy el que te voy a bendecir. Yo soy el que te sané, yo soy el que te sano y el que te voy a sanar. Yo soy el que te prospera, el que te prosperó y el que te va a prosperar. Yo soy el que está contigo tarde, mañana. ¿Alguien está entendiendo? Yo soy, aleluya. Dios le dice: dile que yo soy el que está en toda circunstancia de tu vida. Aun cuando tú no creas, diles que yo soy. Cuando lo que aún no pensabas que vendría, viene, dile: porque yo soy, el que te liberta. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Alguien tiene que estar acá entendiendo lo que Dios le está diciendo. Yo soy, aleluya, ojos para el ciego. Yo soy, le dice. No ha habido nadie ni después, ni lo habrá después de mí, le dijo. Diles que yo soy. Qué mejor descripción no podía dar Dios. Yo soy. Yo soy. Y Jesús le dice: bueno, y esta es una buena nota para los que dicen que Jesús no es Dios. Así, dígale: mira, ¿sabes qué? El pastor nos ha enseñado. Vamos a la Biblia, dígale: Mateo, dice esto. Mira, ahí le dijo Jesús: yo soy, refiriéndose. Yo sé que Dios es Jesús. Y yo sé que Jesús también es el Espíritu Santo. Aleluya. ¿No dijeron amén? ¿O hay Jesús solos aquí? ¿Testigos de Jehová? ¿La Trinidad? Pastor, ¿qué es eso? Se la pongo fácil: el huevo, la yema y el pollito. 3 en uno solo. ¿Qué fue primero? Eso sí no sé. Bueno, sí sabemos que fue primero la gallina, ¿va? Porque Dios creó a los animales. A mí me hicieron esa pregunta a mí. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Está acá conmigo? Entonces la Biblia, ya voy terminando, de unos 10 minutillos más. Le prometo terminar en unos 10 minutos. Yo soy, le dice, imitando la voz del Padre. Pero Pedro no cree. Y le dice Pedro: si tú eres, di que yo vaya donde estás tú. Ahora, la pregunta es:
¿quién había metido a Pedro en la barca? Y aquí es donde voy a ir aterrizando. ¿Ah? Dile a tu vecino, ¿quién te llamó a ti? No, díselo. Y escúcheme esto en esta noche, y aquí viene la parte de la revelación. Escúcheme esto en esta noche. No era la voluntad de Dios, escuche bien, que Pedro se saliera de la barca en cuanto a esta revelación, porque los vientos se iban a levantar. Escúcheme, no era la voluntad de Dios que se saliera de la barca. Cuando hay fuertes vientos en tu casa, en tu familia, no es la voluntad de Dios que te vayas ni que te salgas. Cuando en la iglesia las cosas no marchan bien y ves que hay olas que se están levantando, dile a tu vecino, no es la voluntad de Dios. Ahora, pastor, entonces, ¿por qué Jesús le dijo, ven? Porque Jesús es tan bueno que lo que pidamos, Él nos los da. Jesús es tan bueno y tan amoroso que si tú pides, Él te da. ¿Está conmigo acá? ¿Sí o no, amados? Cuando la gente experimenta problemas, ¿qué hacen muchas veces? Lo primero que hacen, número uno, se van de la iglesia, ¿sí o no? Ahora, si te vas a otra barca, qué bueno fuera. Pero muchos se alejan y se van al mundo. Y ese es el problema, ¿sí o no? Me voy al mundo, a donde regresé. Me voy. Y la Biblia dice, como el perro vuelve al vómito, así vuelven. ¿Sabe lo que hace el perro? Cuando vomita, ¿alguno ha visto? Se come su mismo vómito. Y así dice el Señor, como el perro muchas veces vuelve al vómito. Sorry, la palabra es fuerte, pero así es aquel que regresa al mundo. Ouch. No quise dañar, pero esa es una realidad. Vale más perro vivo que león muerto. Ahí levanta el perro el Señor. Ya lo había leído, Ezequiel. Ahí están todas esas, no me las estoy inventando, señores. Están ahí escritas. No me las estoy inventando. Usted lo puede buscar. Mírelas, ahí están. No está. El primero, y a veces decimos, lo primero que hacemos es eso, porque pensamos que estamos fuera de la voluntad de Dios. Permítame, ¿es la voluntad de Dios perfecta, sí o no? A veces Dios dice, no te quiero con esa persona. Sí, mire, está la voluntad perfecta, diga conmigo, voluntad perfecta y voluntad permitida. Está conmigo acá, se lo explico. ¿No me entiende? Voluntad perfecta, diga conmigo, y voluntad permitida. Ahí está Dios y le dice, no te quiero con esa persona. No te quiero con esa amiga. No te quiero con ese amigo. No te quiero con ese novio. No, mi hija, no te cases, mira, hasta le miro cara de botella, dice hermano. No, papá, es cara de Brad Pitt. Y hasta la cara de botella de Corona se le ve. Y Dios dice, no te quiero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La voluntad de Dios era perfecta. Pero ¿qué es lo que pasa cuando decidimos ir tras nuestra voluntad? Entonces ahí viene lo que le llamamos como la voluntad permitida, en la que Dios dice, bueno, lo quieres, tómalo. A Israel le dijo, la voluntad perfecta es que yo siga siendo su Dios, su rey y todo. Pero Israel dijo, no, queremos ser como las demás naciones. Y Dios le dijo a Samuel, ok, démosle rey. Pero le dijo, pero las consecuencias de su pedir las pagarán ustedes. ¿Está conmigo acá? Entonces, voluntad perfecta y voluntad permitida. ¿Cuál era la voluntad perfecta de Dios? En este caso, que Pedro no saliera de la barca. Esa era la voluntad. Y créame que cuando las tormentas vienen, no es la voluntad de Dios que te alejes de la iglesia. Al contrario, cuando se te levantan fuertes vientos, la voluntad de Dios es, aleluya, que empieces a ver a aquel que viene caminando, amén, y digas, no es la voluntad de Dios que yo me vaya, amén, es la voluntad de Dios que yo me quede.
Y Dios dice, te fuiste por ahí, entonces voy a ser como el alfarero, te voy a quebrar. Y el plan original que yo tenía, y Dios dice, te voy a quebrar y te voy a hacer otra vasija. Pero qué necesidad había de que nos quebrara. ¿Está conmigo acá? Porque uno va a ser el producto de sus decisiones. Por lo tanto, dile a tu vecino, escoge sabiamente, porque al final, escúcheme que ya voy a ir terminando, por favor, porque al final la única persona que puedas responderle, diga conmigo, al final, a la persona que podré responderle, exigirle, reprimirle por sus decisiones, es a la persona que ve al otro lado del espejo. En pocas palabras, a usted mismo. En pocas palabras, esa persona que mira todas las mañanas, podrás culpar la sociedad, podrás culpar el sistema, podrás culpar la iglesia, podrás culpar al pastor, pero si te vas al mundo, la única persona responsable será la que veas todas las mañanas. Si yo hice algo malo, me voy a encargar con él, pero de eso daré cuenta. Pero al final de nuestra carrera, la Biblia dice que cada quien va a dar cuenta de sí mismo. Aunque culpes a papi, culpes a mami, culpes a tus hijos, culpes a los cheros, aunque quizás le echen las culpas al carnicero, al lechero y al final, al panadero, a quien sea, al final va a ser tu culpa. Al final es la única persona que le podrá reprimir y decir en qué fallé, en qué me equivoqué, qué es lo malo que hice. Por eso Dios es un Dios tan maravilloso que nos da esas segundas oportunidades. Porque esto está hablando, amado, mire, esto habla del poder de la restauración que Dios tiene con aquellos que han fallado, con aquellos que se han equivocado. Pero al final la única persona responsable es la que termina al otro lado. ¿Está conmigo acá? Pedro dice, manda que yo vaya. Número uno, Pedro no estaba preparado para un nivel mayor. Pedro cae, empieza a caminar y la Biblia dice que comienza a hundirse. Pedro no podía. ¿Sabe por qué Pedro no podía? Aquí le va una revelación poderosa. El que la agarre, la agarra. ¿Por qué digo que no era la voluntad de Dios? Número uno, Pedro no podía porque no podían haber dos gallos en el agua. Número uno, Jesús dijo, cuando yo me vaya, mayores cosas que yo van a ser, pero Jesús todavía estaba en escena y era él el que iba caminando sobre las aguas. Por lo tanto, no podía haber otro que caminara sobre las aguas como él, porque no podía hacer obras mayores o igual mientras él no se iba. Razón dijo Juan, conviene que yo mengüe para que él crezca. No pueden haber dos cabezas. Por eso a Juan tuvieron que volarle la cabeza, porque tenía que haber una cabeza en el ministerio de Jesús, porque Juan era el que había abierto el camino, pero Juan no podía seguir. Por eso en el matrimonio no pueden haber dos cabezas ni tres, tiene que haber una sola cabeza en el matrimonio. La cabeza es el hombre, tampoco la mujer es la cola, es la ayuda idónea. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Así es que agárrese el cincho acá, voltee a su esposa y dile, ¿te das cuenta lo que dice la Biblia, no el pastor? A eso le gusta, ¿va? Por tanto por eso le voy a, mire, podrá usted en algún ministerio podrá cantar bonito, podrá tocar bonito, pero la cabeza es el que se le ha puesto por líder, amén. ¿Me está entendiendo? Esa es la cabeza. Podrá hacer muchas cosas, pero si Dios no le ha dicho no te bajes de la barca, usted tranquilo, podrá hacer muchas cosas, pero hay una sola cabeza. Usted puede ganar más que su esposo, pero la cabeza sigue siendo su esposo. Usted, hijo, podrá ser más inteligente que su papi y su mami, pero esas son las autoridades que Dios le ha dado. Por lo tanto, son cabeza.
Ay, ya ves, mi amor, me dijo el pastor cabeza. No, no, señora, espérese. Le dije cabeza al hombre. Autoridad. Porque ya estaban ahí. Ay, te das cuenta, para acá, para allá. Dígale, no eres buche tampoco, decimos en Guatemala. Pescuezo. Sí, mi amor, tú eres la cabeza, pero yo soy esto, mira. Para acá. ¿Está conmigo acá? Ya voy a terminar. No podían haber dos. Entonces, no podían haber dos gallitos sobre el agua. Por eso no tuvo que. Mire, le voy a decir algo. ¿Por qué le estoy diciendo esta revelación? Porque si Jesús hubiera querido que Pedro caminara sobre las aguas, le voy a decir, cuando Pedro empezó a caminar y Jesús lo saca, Jesús hubiera dicho, ¿sabes qué? Váyanse ustedes en la barca y hoy Pedro camina en el agua. Y Pedro hubiera ido con Jesús tranquilo. Mire, pero ¿sabe lo que hizo Jesús? Cuando Pedro se hundió, lo agarró y ¿qué hizo? Lo subió nuevamente a la barca. ¿Está conmigo acá? Gracias, Jesús. Si Jesús te metió en esa barca, dile a tu vecino, no importa la oferta que te haga el mundo para bajarte. Dile, no te bajes. Si Jesús te metió en esa barca, no importa que Brad Pitt venga y se parezca guapo, pero si Jesús te dijo, jovencita, mantente pura para mí, no importa la oferta que el mundo te haga, dile, no me bajo de la barca. Jesús me subió y no me bajo. Esposa, esposo que está acá, no importa la pierna peluda que le pase el enemigo por ahí, pero si Jesús lo metió en la barca, no se baje. Esa es la mujer que Dios le dio. Ese es el hombre que usted escogió. Esa es la mujer que usted escogió. Esos son los hijos que Dios le dio. Esa es la familia que Dios le dio. Y por lo tanto no negocie con el diablo. Eso es lo que Dios le ha dado. No se baje de la barca. Póngase de pie. No se baje de la barca. Ay, mira qué bonito el baile. Ay, mira qué bonito la droga. De ahí venimos, de la droga, del baile. Ay, mira qué bonito ese hombre. Sí, pero el gordito que tiene en su casa es mejor que el que está allá afuera. Más sabroso. Ay, mira, ahí una 30, 60, 90. Y la que tengo parece canoa. Pero esa le dio Dios. ¿Está conmigo acá? Esa le dio. Ese le dio. Y por lo tanto, con ese tiene. Dígale, no me bajo de la barca. No negocio con el mundo. No agarro la oferta. No me bajo de la barca. Eso es lo que Dios le dio. Hay luchas, hay pruebas. Escuchaba a un predicador y dijo, oye, el pastel está allá que espera por nosotros ya. Escuché algo que dijo un ministro. ¿Sabe cuántos pastores, líderes, ancianos abandonan la iglesia y se bajan de la barca a cada semana por las calumnias, por muchas presiones que vienen en el ministerio, incomprensiones del pueblo? 1,500 pastores al mes están desertando de las iglesias. Y cuando yo oía eso dije, por poco le ponen 1,501 conmigo. Hay tormentas. Hay tormentas. Un ministro invierte en tiempo de traerte una palabra y te dice, Dios está contigo. Dios no te va a dejar. Dios no te va a abandonar. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es bajarnos de la barca. Y le voy a terminar. Para muchos hemos siempre elogiado a Pedro y en algún momento de algún tema podemos elogiarlo, ¿no? Como cuando hablamos temas del evangelismo, podemos decir, bájate de la barca, bájate de la canoa a predicar.
Pero no era la voluntad de Dios que Pedro en este momento, cuando los fuertes vientos estaban, se bajara de la barca. Le digo esta, se la digo, ¿está listo? Porque muchos hemos puesto como un acto de fe lo que Pedro hizo. Pero esta es la revelación y Dios me decía, lo que hizo Pedro en ese momento no fue un acto de fe. ¿Sabe por qué? Y Dios me llevaba, ¿a dónde cree que Dios me llevaba? Al libro de Hebreos 11. Porque si Pedro hubiera hecho un acto de fe, estuviera su nombre escrito en el libro de Hebreos capítulo 11 y dijera, Pedro por la fe caminó sobre las aguas. Pero ahí no está escrito, Pedro caminó sobre las aguas. Pero ¿sabe lo que sí está escrito ahí? Porque si Dios hubiera querido eso al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, no le hubiera dicho a Moisés, abre el mar, sino que le hubiera dicho, caminen encima sobre las aguas, porque todavía no había venido aquel que iba a caminar sobre las aguas y se iba a escribir de él que caminó sobre las aguas. Estaba reservado únicamente para que Jesús caminara sobre las aguas. Pero cuando el pueblo se enfrentó enfrente del mar rojo, lo que Dios le dijo a Moisés, que tienes en tu mano una vara, y Dios abrió el mar rojo para que el pueblo pasara en seco. Y en Hebreos se escribe, y por la fe Moisés y todo el pueblo cruzaron el seco, el mar rojo. Por lo tanto, cuando nosotros nos vamos bajo la voluntad permitida de Dios, no estamos actuando en fe y decimos, yo hago esto en fe. Si yo no tengo para agarrar una casa de 300,000, 400,000 y Dios no me está diciendo que la agarre, yo no puedo agarrarla y decir, me voy a tirar en fe, porque al mes o a los 2 meses puedo perderla, porque no estoy actuando en fe. Si Dios te dice agárrala y no te la van a quitar, porque yo te voy a cumplir. Si Dios me dice mañana ve al dealer, agarra un carro que yo te lo voy a pagar, yo voy y lo agarro, porque lo estoy haciendo en fe. Pero cuando no lo hago en fe ni bajo la voluntad de Dios permitida, es cuando empezamos a tener problemas y decimos y a culpar a Dios. Pero Dios no dijo que lo hiciéramos, fue la voluntad permitida de nosotros. Mira el hombre que me dice, no, fue lo que tú escogiste, y por lo tanto con eso tenemos que trabajar. Ay, ay, ay. ¿Está entendiéndome usted o no? Gracias, Jesús. Cierre sus ojos. ¿Quién le dijo a usted que saliéndose del ministerio de la iglesia, que saliéndose de la barca le iría mejor? Míreme, termino, míreme. Y Dios me decía esto: todo lo que no es barca, cuando te sales de ella y empiezas a caminar por aquello que no es barca y que Dios no te ha dicho que camines, te vas a hundir, te vas a hundir. Y gracias a Dios que Jesús va a estar ahí, y Él ha estado ahí, porque más de algunos nos hemos hundido en nuestras decisiones que tomamos, ¿sí o no? Yo soy uno que me hundí. Yo no vengo a recargarle acaso pecado, no. Nosotros hoy, a la luz de la palabra, podemos ver al maestro de maestros dándonos una lección de lo que es el poder restaurador de Jesús. ¿Por qué? Porque no era la decisión de Jesús que Pedro se bajara. Pero cuando Pedro le dijo, Señor, voy, Jesús le dijo, ven. Y cuando Pedro se hunde, el Señor nuevamente mete la mano. Hello. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo? Cuando Él llegó y metió su mano. Y aunque nos equivocamos y nos bajamos de la barca un tiempo, ¿sí o no? Y empezamos a hundirnos en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en la pornografía. Y nos empezamos a hundir con malas amistades. Y empezamos a ver que poco a poco, ahí está Dios, ya trabajando. Y empezamos a hundirnos. ¿Por qué?
porque no era barca. Nos bajamos de la barca y empezamos a perder dinero, trabajo, familias, amistades. Y lo peor, empezamos a perder relación con aquel que nos metió a la barca. Por eso en esta noche la exhortación es: iglesia, pueblo de Dios, no te bajes de la barca. Si te bajaste de la barca, hoy en esta noche Dios te está diciendo: súbete de nuevo. Vamos, súbete de nuevo. Cierra sus ojos en esta noche. Yo no le vengo a recriminar, al contrario, yo le vengo a decir, vamos orando. Yo no le vengo, no, jamás. Mi intención en ningún mensaje ha sido herir a nadie, pero sí es en esta noche que tome conciencia. Que en esta noche, si usted se ha salido de la barca, hoy es una noche. Ahí donde está, levante su mano. Si los que fuéramos amables, honestos, levantáramos la mano que nos hemos equivocado y nos hemos salido de la barca, levante su mano en esta noche.